quiero hacerle un anuncio muy importante al país. Como lo dije durante la campaña, la seguridad es eje fundamental de este gobierno. Música, licor, una caravana y una bandera de Colombia con una palabra que lo cambia todo. Frente 36. Este canal no hace apología al delito. Se recomienda discreción. Así fue el sepelio de Kevin Orley Gómez Muñoz, conocido como alias El Barbas o alias Davinson, uno de los hombres clave del Frente 36 de la estructura de las disidencias de las FARC. Pero detrás de estas imágenes hay una historia mucho más grande, porque alias El Barbas no murió en un combate abierto. Según los reportes conocidos, habría sido asesinado en un ataque selectivo atribuido a un francotirador del Clan del Golfo en una zona rural de Valdivia y Tarazá. Mero conquistador y hueputa con la rata. Y lo que ocurrió después de su muerte revela hasta dónde llega la disputa por el territorio en una zona de Antioquia, porque su entierro terminó convertido en una especie de demostración de fuerza. La muerte de Barbas ocurrió en un territorio donde las montañas son mucho más que paisaje, son corredores, son zonas de movilidad y también son espacios estratégicos para las economías ilegales. De acuerdo con los reportes, el ataque ocurrió en la vereda Doradas Altas. En el área limítrofe entre Valdivia y Tarazá. Y hay un detalle que cambia la historia. No habría sido un enfrentamiento masivo. La versión conocida apunta a un ataque selectivo, un francotirador, un objetivo específico y después el silencio. La planificación que tuvieron una inteligencia delictiva. Esa inteligencia delictiva los llevó a ellos a tener la ubicación de una rutina, de unos movimientos, de unas rutas que empleaba este cabecilla. Y aparte de eso, no solamente tener conocimiento de una estructura, sino pasar las líneas enemigas en una región donde sabemos que hay primera y segunda generación fariana y miembros del ELN, donde ellos tienen un círculo de milicianos y personas que les colaboran. Entonces, el hecho de atravesar estas líneas enemigas y tener un lugar para ubicar un francotirador demuestra que tiene un alcance supremamente importante esta estructura, que está reorientando los principios de la guerra. No solamente está utilizando la sorpresa, sino la economía de fuerzas. La sorpresa la está empleando con el uso de una sola persona y francotirador, y la economía de fuerzas solamente con el empleo de un fusil de precisión. Esto deja sin duda el conocimiento que una estructura se está organizando, pone al ELN y a las FARC en jaque, porque en cualquier momento pueden ser atacados. Y lo otro para el Clan del Golfo es una fortaleza. ¿Por qué? No va a tener combates de encuentro. En un combate de encuentro y una guerra regular siempre van a haber heridos y personas dadas de baja. Con estas situaciones ellos van a tener la defensa y la garantía de que cada vez que empleen su francotirador van a dar de bajas objetivos de alto valor de una organización criminal. Integrantes de la propia estructura habrían retirado el cuerpo de la zona. Días después, el féretro apareció en una caravana que avanzó hacia el área rural de Anorí, donde se realizó el sepelio el 6 de agosto. Pero si la muerte de Barbas fue silenciosa, su despedida fue todo lo contrario. Las imágenes conocidas muestran el féretro transportado en una camioneta cubierta con una bandera de Colombia marcada con la inscripción Frente 36. Y aparece otro elemento todavía más revelador, una bandera del ELN. Mientras avanza la caravana, asistentes graban videos, consumen licor y escuchan música. Las imágenes terminaron circulando en redes sociales. Y aquí aparece una
una pregunta incómoda. ¿Quién controla realmente este territorio? Porque la presencia simultánea de símbolos del Frente 36 y del ELN refuerza las versiones sobre una alianza para desarrollar actividades ilícitas y enfrentar a estructuras rivales. No era simplemente un funeral. Para los expertos, este tipo de actos también pueden convertirse en una forma de exhibir cohesión interna y enviar mensajes a los enemigos. Realmente parte de lo que hace fuerte o poderoso a un grupo armado, aparte de lo que puede ser obvio para todos nosotros, que es la sangre, el dinero, la cantidad de lugares en las que tiene influencia, también hay un capital simbólico de lo que puede significar para la gente tanto en territorio, que pues ellos conocen de primera mano qué es lo que hace el grupo, qué significa para ellos, cuál es el impacto en su vida cotidiana, pero también para afuera, para personas como nosotros, para saber de qué tipo de grupo estamos hablando, ¿no? Entonces claramente es un ejercicio de poder, es para mandar un mensaje, es para reafirmar una presencia, una importancia en estos territorios, y pues también estas y otras estructuras hacen esto de manera constante con los miembros que suelen perder la vida. Kevin Orley Gómez Muñoz tenía alrededor de 30 años, pero según los reportes, llevaba aproximadamente 9 años vinculado a la estructura ilegal, es decir, habría comenzado su trayectoria criminal siendo muy joven. Desde 2023 era señalado como cabecilla de comisión del Frente 36, con influencia criminal en municipios como Amalfi, Anori y Tarazá, y su nombre ya aparecía en los organigramas de inteligencia. En 2025, la policía lo identificaba como Davinson dentro del Gaor E36. Además, tenía una orden de captura vigente por delitos por concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas de fuego, según la información suministrada sobre el caso. Pero hay otro episodio que vuelve a poner su nombre en el centro de la investigación. Cuando se establece la cadena de mando, no solamente se está haciendo un organigrama, se están reconstruyendo esas relaciones de poder, de comunicación, de dependencia, quién decide, quién coordina, quién controla determinados territorios y determinadas actividades, cómo se produce o se obtiene la información, quién administra los recursos y quién ejecuta esas acciones violentas. Entonces, no siempre el sujeto más visible es el más importante para la organización. Hay actores cuya centralidad e importancia radica en conectar personas, transmitir información, conectar o controlar recursos, y te hablaba ahorita de unos estudios sobre redes criminales, especialmente en Colombia, nos han mostrado cómo intervenir un porcentaje reducido de esos nodos que son centrales puede permitir fragmentar significativamente la red. Esto es muy importante en esos territorios donde hay presencia y hay disputa de diferentes estructuras armadas. El homicidio puede tener una función que va a trascender a la víctima de manera individual. Puede responder a retaliaciones en disputas por corredores criminales, por control criminal, disciplinamiento, eliminación de adversarios o simplemente demostraciones de poder. Entonces, reconstruir esa cadena de mando va a permitir pasar de ese hecho meramente aislado a comprender cuál es la lógica criminal que existe detrás del evento. A Barbas también se le atribuye, según fuentes de inteligencia citadas en los reportes, participación en hechos violentos ocurridos en Briceño, entre ellos el caso del periodista Mateo Pérez Rueda, quien desapareció mientras realizaba labores de reportería en esa zona en mayo de 2026. El cuerpo del comunicador fue posteriormente recuperado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las autoridades y diferentes reportes señalaron a la estructura del Frente 36 por este crimen, aunque las responsabilidades individuales deben ser establecidas por las autoridades judiciales. Aquí es importante entender que pertenecer a la organización y ser el responsable de un concreto son cuestiones diferentes. La legislación colombiana reconoce esa importancia de la estructura organizacional, particularmente la ley 1908-2018, establece esas disposiciones para investigar y para judicializar las organizaciones criminales. Y allí es la diferencia entre grupos delictivos organizados y grupos armados organizados.
Y en estos últimos, en los grupos armados organizados, un elemento fundamental es la existencia de una organización bajo la dirección de un mando responsable, y ese mando tiene liderazgo y tiene dirección sobre esos integrantes. Entonces, el marco jurídico reconoce que para comprender las organizaciones se debe identificar cuál es la estructura, cuáles son sus mandos y cuáles son los roles. Entonces, ¿cuál es una precisión importante? Identificar que la persona pertenece a una estructura o incluso que llega a ocupar una posición de liderazgo no significa que se le pueda atribuir cada homicidio a los integrantes de esa organización. Es decir, hay que individualizar la responsabilidad. De hecho, esta misma ley reconoce que en el contexto de las actas de sujeción se debe identificar fecha de ingreso, roles de participación y una exposición por parte de esta persona de las conductas frente a las cuales reconoce su responsabilidad. Entonces, esto nos muestra cuál es la diferencia entre pertenencia y participación. Una cosa es establecer dónde está ubicada esa persona dentro de la organización y otra determinar qué hizo respecto de un crimen específico. La muerte de Barbas tampoco puede entenderse sin mirar lo que está ocurriendo alrededor. En los primeros días de agosto, Briceño volvió a convertirse en escenario de combates. ¡Adrián! Los enfrentamientos dejaron muertos y provocaron desplazamientos. La Defensoría del Pueblo reportó preliminarmente 54 personas desplazadas desde la vereda El Roblal y otras 24 desde la subregión de Travesías. Además, se denunciaron ataques con explosivos lanzados desde drones. Y mientras los grupos armados disputan corredores y economías ilegales, las familias terminan abandonando sus casas, porque detrás de los nombres de los cabecillas, los fusiles y las banderas, existe una consecuencia que pocas veces aparece en las imágenes: comunidades enteras atrapadas en medio de una guerra que no escogieron. ¡Vamos! Hablamos de que las consecuencias son devastadoras y configuran una crisis humanitaria y de derechos humanos de carácter multinivel. La degradación del derecho internacional humanitario y derechos humanos, podemos decir, sobre la falta de distinción y proporcionalidad. La población civil queda atrapada de forma literal en el fuego cruzado, los ataques indiscriminados y el uso de artefactos explosivos improvisados o minas antipersonal destruyen viviendas, escuelas y centros de salud. Hay un confinamiento también forzado y desplazamiento. Las comunidades sufren el fenómeno de la doble victimización. Por un lado, se ven obligados a desplazarse masivamente, hablamos de un éxodo, o por el otro, pues quedan confinados bajo estrictos toques de queda y bloqueos de movilidad, lo que les impide pues su libre locomoción, puede ser temporal o permanentemente. También pues impide el acceso a alimentos, a medicinas, los objetivos y masacres, que es bastante tedioso estas disputas sobre el control social de cada grupo. Tiende a estigmatizar a los líderes comunitarios o a cualquier habitante, acusándole pues de ser informantes o colaboradores del bando contrario. La destrucción de tejido social y control poblacional, la imposición de paros armados, la gobernanza criminal. Los grupos en disputa pueden imponer sus propias normas, los horarios, peajes ilegales y sistemas de justicia arbitrarios que suplantan por completo las funciones totales del Estado. Reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes. Los menores de edad se convierten en el principal objetivo de los grupos para reponer sus bajas de combate, lo que provoca la deserción escolar absoluta y el desarraigo familiar, lo que ha fragmentado tantas familias durante el tiempo que han venido convergiendo estos grupos armados en diferentes zonas del país. Alias Barbas está muerto, pero su muerte significa que la guerra haya terminado. Por el contrario, es una señal de disputa entre el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC y las alianzas territoriales continúan escalando. Mientras un cabecilla cae, otro ocupa su lugar. Mientras tanto, en las montañas de Antioquia, las familias observan cómo las organizaciones criminales cambian de nombres, jefes y de alianzas porque la guerra continúa.
La pregunta es, ¿crees que la muerte de alias Barbas realmente debilitará al Frente 36 de las FARC o se abrirá una nueva guerra por quedarse con sus territorios y negocios ilegales? Déjanos tu opinión en los comentarios, suscríbete si quieres más contenido como este y no olvides seguirnos. Nos vemos en el próximo episodio.